buenas noches, amadas y amados en el Señor. Este es su hermano Nestalí Padilla, una noche más, trayendo este programa que es auspiciado por el Templo Pentecostal Asamblea de Dios. Nuestro pastor es el reverendo Elías Torres, su esposa Melisabel, la Junta de Oficiales de nuestra iglesia y la iglesia en Peno. Esta noche pues me acompaña la hermana Vilma Pizajo, la reverenda Vilma Pizajo, la doctora Vilma Pizajo, la profesora Vilma Pizajo, aleluya. Está con nosotros, Vilma, un saludo a la audiencia. Amén. Dios les bendiga, amados. Bien contento de estar con mis compañeros y hermanos en Cristo aquí. Vamos a compartir un tema con ustedes. Dios les bendiga mucho. El hermano Eduardo Ortiz, que es el presidente de los varones de promesa de nuestra iglesia, viene siendo el jefe mío ahora mismo. Eduardo. Dios les bendiga, hermano. Esperamos que esta noche sea de mucha bendición para ustedes. La palabra que vamos a estar presentando, un estudio hermoso sobre la profecía, así como ha sido, ¿verdad?, de bendición para nosotros el estudio simple de ella, así llegue a ustedes, ¿verdad?, con poder y que sea de bendición para la iglesia. Cuando Eduardo me llamó porque me tocaba en el día de hoy, y a él la semana que viene, pues decidimos, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, nos hemos unido, y cuando surgió este tema de la profecía y por ende pues de los profetas, ¿verdad?, y de la palabra de Dios que cubre todo eso, pues vino a mi corazón la profesora Vilma Pizajo, porque es una persona que está bien preparada en el tema, y queríamos también tener la opinión escolar, ¿verdad?, escolar de este tema, y también el toque femenino, ¿verdad?, porque hoy en día dentro del ambiente eclesiástico hay lugares donde las mujeres no tienen su lugar, y de hecho son hasta criticadas los concilios como nosotros, donde le damos el lugar que le da la Biblia, porque no es que se lo damos nosotros, se lo da el Señor. Amén. Se lo da la palabra, es bíblico que la mujer tenga esa aportación tan necesaria. Desde el principio fue así, y pues entonces nos movimos, ¿verdad?, a llamar a la hermana Vilma para ver su disponibilidad, y gloria a Dios y gracias que tenemos la bendición de tenerla con nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Eduardo. Amén, amén. Sí, en este tema sobre la profecía queremos dividirlo en diferentes partes. Vamos a estar trabajando durante el día de hoy y durante el día del sábado. El tema obviamente, solamente lo que queremos es traer un general, ¿verdad?, del punto, porque si nos podemos hacer un estudio sobre la profecía en la Biblia, podemos estar meses, ¿verdad? Pues no pretendemos ser tan extensos, sino simplemente pues dar los puntos de vista, ¿verdad?, en puntos generales y algunos que queremos entrar un poquito más, ¿verdad?, sobre el tema. Y durante este primer día vamos a estar trabajando dos puntos, que es las Sagradas Escrituras como la palabra profética perfecta. Y en el segundo punto vamos a estar presentando un resumen del panorama bíblico del carisma profético. Esos son los primeros dos puntos que vamos a estar tratando en este día. Y ya entonces para el próximo sábado vamos a estar trabajando la profecía desde el punto de vista del profeta, y el segundo punto, la profecía desde el punto de vista del que recibe la profecía. Creemos que estos tópicos son importantes, son necesarios comprenderlos, porque hay que saber cómo llevar una profecía, y también hay que saber recibir de quién se recibe, cómo filtrar una profecía, ¿verdad? Y son cosas que son vida para la iglesia, y son necesarias en la Biblia, y así lo expone la misma palabra. Queremos utilizar también como versículo clave para el tema segunda de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Vamos a buscarla yo aquí lo tengo en otra versión, ¿verdad?, pero es igualmente clara. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Gloria a Dios. Estamos hablando de la escritura y profecía,
Pues es exactamente porque ese es el punto que queremos expresar en este primer capítulo que vamos a estar expresando, que la palabra profética, la escritura, es la palabra profética más perfecta que existe. Cualquier profecía tiene que ser filtrada a través de la escritura de Dios. Si no pasa por ese sedazo, pues entonces es automáticamente un no recibo. Tiene que pasar por ahí para poder ser poder ser recibida. Sí, déjame leer lo de la Reina Valera del 60, Seguro que que es sí. la más que abunda, Amén. ¿verdad? En los medios pentecostales. Amén. Aleluya. Amén. No que la que tú tienes no. Le falta conversión. Sí. Aleluya, Gloria pero a Dios. a mí yo no sé, me da algo, tú sabes. Pero vamos, Gloria a Dios. estamos hablando de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando él dice, toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos tenían En ese momento. accesible en ese momento. Exactamente. Yo no sé hasta qué grado ellos tenían dentro de ellos esta certeza de que estaban escribiendo la palabra inherente de Dios también. No sé, Pedro en su segunda carta lleva a un grado canónico los escritos de Pablo. La iglesia después pues toma cartas en el asunto más adelante y escogen, ¿verdad? Hacen el canon del Nuevo Testamento, pero cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la escritura, se están refiriendo al Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. Y él dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Hago otra pausa. Con el Antiguo Testamento usted se puede convertir. Usted se puede convertir, porque el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Si no te lleva a Cristo, no lo estás entendiendo bien. Exacto. A ver, el Antiguo Testamento te lleva a Cristo. Amén. El Antiguo Testamento te presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad de Dios y el plan salvífico de Dios. Por eso muchos se fueron al infierno en el Antiguo Testamento, porque no tenían excusa. Y Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, Pablo aclara eso. Aclara de lo que pasó con los antidiluvianos y aclara lo que pasó con los de Sodoma y Gomorra, que tipifican millones de personas que murieron en esa época, porque no solamente son los que murieron allí en el diluvio, los que murieron en Sodoma y Gomorra, fueron los que murieron en la historia con esas mismas costumbres, con esas mismas actitudes, con esos mismos comportamientos. Y el hombre siempre ha estado capacitado para responderle a Dios, porque la Biblia misma dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que no hay ninguna época donde el hombre haya tenido excusa. Aleluya. Pues dice, continúo leyendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Con un propósito, dice luego el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra nos perfecciona, aleluya. Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si usted abraza la palabra de Dios, si usted atiende a la palabra de Dios, va a mejorar. Amén. Bueno, de salida es salvo. Amén. Amén. Cambia de muerte a vivo. Amén, amén. De muerto a vivo. Mira qué diferencia. Si usted es uno que está muerto y se levanta, hay un cambio. Amén. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Algunos saldrían cogiendo si un muerto se levanta. Porque el cambio es tan dramático. Así de dramático es como cuando una persona está en tinieblas y viene a la luz de Cristo, el cambio es dramático. El cambio es esa es la profecía la salvífica. Profecía perfecta. Perfecta. Sí. Aleluya. Y entonces, pues, y yo creo que está en un idioma bastante claro. Fíjate, ¿verdad? Lo que pasa, lo bueno con Reina Valera, y yo he estado hablando con algunos expertos en Nuevo Testamento, y ellos dicen que Reina Valera
está traducida directamente del griego. O sea que Reina Valera tiene, ¿verdad? Viene directamente de ese vocabulario, de esa traducción directa, palabra por palabra, ad verbatim. Así que, o sea, Reina Valera, aunque la han tratado de tú sabes, de ponerla, minimizarla, pero en realidad es una gran traducción. Y es bueno que tengamos otras. Sí. Eso es espectacular, ¿verdad? Porque hay idiomas más sencillos. Y yo tengo varias, y me imagino que ustedes también, donde revisamos, ¿verdad? Cómo se ve aquí, se ve acá. Pero se ha tratado de eliminar esto, que es por lo menos aquí en Puerto Rico, y yo sé que en Sudamérica y en otros lugares se utiliza mucho la del 60, ¿verdad? Que es una gran versión, excelentemente, y bien poética. Sí. Yo hace muchos años atrás, cuando venían las enciclopedias pues mami compró una que era Cumbre, se llamaba. O sea, es secular, una enciclopedia secular, y busqué, estaba buscando así cosas que uno a veces, yo cuando eso era inconverso, aunque me crié en el Evangelio, pero no había conocido directamente al Señor. Ajá. Y encontré, busqué la Biblia, ¿verdad? Y encontré que ellos hablaban de su historia, y cuando llegaban a la Reina Valera del 60, decían ellos, los inconversos, que era la traducción de mayor confianza que existía al español de la Biblia. Mismo. O sea, la mejor reputación la tiene la Reina Valera del 60 entre los traductores inconversos. Exactamente. A ver, entonces, pues yo de ahí pues dije, pues entonces me voy a la segura, ¿verdad? Uh-huh. Cuando no me convertí, pero cuando me convertí, pues dije, pues la Reina Valera del 60, porque un experto en el lenguaje me dice que es la de mayor reputación entre ellos, entre ese corillo, perdonen la expresión. Exactamente. Exacto, la palabra, estamos yendo al tema de traducción, ¿verdad? Porque estamos hablando de la palabra. Claro. Pero por lo menos yo, ¿verdad? Yo mi punto de vista, respetando, y porque es la base desde que me convertí, ¿verdad? Desde niño yo asisto a la iglesia, pero a mí por lo menos me gusta siempre tocar diferentes traducciones. Muy bien. Por lo menos mi preferida Bueno. es la traducción Pejita, ¿verdad? Esa traducción pues a mí me gusta mucho, y siempre comienzo por la Valera y prosigo con ella. Pero lo esencial de la palabra es quien la produce. Claro. ¿Verdad? Que es el Espíritu Santo. Sí. Y por eso es que se convierte automáticamente en una palabra profética, y por eso es que nosotros podemos entender que la palabra es inspirada por Dios, porque desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estuvimos discutiendo esta semana con Tali sobre personas que niegan la existencia y el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Y desde el Antiguo Testamento estas personas fueron inspiradas por Dios. Claro. Desde Moisés, que escribe los primeros libros, viendo no solamente lo que iba a pasar, viendo lo que había pasado ya anteriormente, y redactando de una manera tan específica, ¿verdad? Y llevando palabras de sabiduría. Esto es cosas de lo que vamos a traer pronto, ¿verdad? No para este punto. Pero básicamente es para lo que sirve la profecía, no solamente para decir cosas que vienen en un futuro, sino para instruirnos hoy en día, ahora, exacto, en cómo actuar, ponernos a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros ahora, ¿verdad? Hay un capítulo de la palabra, ¿verdad? Que me gustaría traerlo para que los hermanos, ¿verdad? Nos den su punto de vista, ¿verdad? Y es Primera de Corintios, en el capítulo 14, ¿verdad? Y lo voy a leer en Reina de Valera 1960, ¿verdad? Para que tal y tenga paz. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, en el capítulo 4, dice, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,
a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Es bien importante este punto. Este punto nos está hablando, este capítulo, la descripción en la parte de arriba es hablar en lengua. Pablo en este mismo capítulo, en la parte de abajo, nos indica que nadie habla más lenguas que él. Pablo no está descartando las lenguas, todo lo contrario. Exacto. Está hablando de la importancia de las lenguas. Pero dentro del mismo escrito, él hace una sobreimportancia de la profecía sobre las lenguas en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, según explica él, la profecía es entendible, ¿verdad, hermano? Pero estamos hablando del huevo. Vamos a hablar de la gallina primero. Vamos allá. Porque la profecía del huevo. La que puso ese huevo fue la palabra. Que es profecía también. Que es profecía. No, la profecía surge, profetizar, hablar en lengua. Todas esas cosas surgen de la palabra. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, el apóstol le dice a su audiencia: tenemos también la palabra profética más segura, Amén, amén. a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Eso que tú leíste, que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, es producto de una relación que él tuvo con la palabra. ¿Sabes? Nunca ha existido nadie que haya venido al Señor si no es traído por la palabra. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí es que surge todo lo demás. Si yo no tengo un encuentro con Jesucristo, no puedo profetizar, no voy a hablar profecía, excepto en caso, y dije excepto, ¿verdad? Porque hay sus excepciones. ¿Verdad? Hay hijos del diablo que profetizaron en la Biblia. Pero es porque Dios honró el puesto. Por ejemplo, Caifás dice en el Evangelio según San Juan, cuando dijo de que Jesucristo era necesario de que muriera, la Biblia dice, y esto no lo dijo de sí, sino fue que como era el sumo sacerdote en aquel año, él profetizó que Jesucristo había de morir por el pueblo. A ver, entonces, Dios honró su puesto y lo usó, pero nos enteramos de eso en la palabra. Exacto, la misma palabra se explica ella misma. Se explica ella misma. Ella misma se... La palabra o sea, sin la palabra nosotros estamos al garete. A ver, y al garete de nuestras propias especulaciones. De ahí que surgen las religiones. Las religiones salen de la explicación del hombre a lo sobrenatural. Exacto. A ver, la palabra no admite corrección. La palabra es la palabra. Y el apóstol dijo que es lo más seguro que tenemos. A ver, lo que nos va entonces a explicar a nosotros por qué somos así. Nos habla desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí venimos. Es la revelación de Dios al hombre. La revelación de Dios Dios. Dios es revelado a nosotros por medio de esta palabra. Que ha sido inspirada, como decías tú, ¿verdad? Y como comentábamos, por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Amén. Que reciben esa inspiración de parte del Espíritu Santo, que como tú decías, el Espíritu Santo está desde Génesis. En Génesis él dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Quiere decir que ya el Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. Estaba allí. Amén. Amén. Estaba viendo, estaba escuchando así en la redes, me llamó la atención, Evi Carballosa, pues le preguntan, le traen ese mismo texto, le traen Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre a su imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces le dice el moderador, le dice que si esa es la prueba que existe de que hay una Trinidad en el Antiguo Testamento. Y él trae, él habla, yo creo que lo anoté por aquí, en Isaías, capítulo 48, creo que, si no me equivoco, yo quisiera tener
la memoria del pastor. Yo también. Aleluya. 48, creo que es verso 16. Vamos a ver si dice. Ah, mira, sí, aquí. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y él dice, ahí hay una persona. Así mismo. ¿Verdad? Entonces después dice, y ahora me envió Jehová el Señor. Ahí hay otra persona. Y después dice, y su espíritu. Qué lindo. Ahí hay 3 personas. Exacto. A ver, ¿cómo la Biblia no nos permite dejar? Eso es así. Si nosotros dejamos porque queremos, porque la Biblia es tan y tan clara. Bueno, ella se compara con eso mismo, como agua cristalina. Se compara con un espejo que nos dice cómo somos, por qué somos así, cómo podemos mejorar, qué necesitamos, qué tenemos de más. La palabra es vida. Vida. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, de su interior cogerán, eso primero no las tomamos. O sea, no tomamos la palabra. De hecho, cuando Jesús le dijo a los discípulos, a Pedro le dijo, no, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Está haciendo una semejanza entre la palabra y el agua que limpia. ¿Sí? Entonces, pero el agua te la tienes que tomar porque si no te mueres. O sea, la palabra, entonces, podemos profetizar, podemos hablar de profecía por la palabra. Claro. La palabra. Y sabes una cosa bien importante sobre eso que estabas hablando, de cómo hay personas que, ¿verdad?, que no reciben, que no entienden esa palabra. Porque Cristo mismo dijo cuando estaba hablando de las parábolas, mira, para que oyendo no entendáis. ¿Ves? Es que esa palabra también tiene, como tú comentabas, que vamos a hablar luego del que recibe la profecía. Eso también es una comunicación entre Dios y el hombre. No solamente la palabra que Dios te envía, es tu actitud para recibir esa palabra. Tu respuesta a ella. Si tu actitud es una actitud de un niño, como dice la Biblia, ¿ves? Pues tú vas a recibir esa palabra con gozo y la vas a recibir y la vas a tener en tu corazón. Pero si estás como estaban los, ¿verdad?, aquellos los doctores de la ley que se estaban contendiendo con Cristo todo el tiempo, no iban a entender. Esa palabra es para el sencillo de corazón, para el que quiere, ¿verdad?, recibirla. Y ahí se te va a hacer revelada. Pero hay gente que nunca entiende nada. ¿No? Y él le dijo a ellos, vosotros porque decís vemos, mayor pecado tenéis. Así mismo. Ay, esa parte es hermosa. ¿Sabes? Si no vierais, dice el Señor, no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea que no son salvos. Mira qué cosa más terrible. Qué cosa hermosa. Tú como profesora, que has tenido cientos de personas que han ido a las aulas, ¿verdad?, a enseñarse y eso. ¿Cómo se te hace darle clase a alguien que ya sabe? Ah, terrible, difícil. Bueno, lo pongo de ayudante. Hay gente que sabe un montón, que sabe más que el profesor. Eso siempre va a haber, tú sabes, pero es difícil, es difícil. Entonces no puedo, ¿verdad? Tengo que dárselo al que no sabe. Con eso se enfrentó el Señor Jesús. Sí. Porque por eso no le creían, porque ellos sabían más que él. Ellos conocían. No sabían más que él, pero sabían palabras. Pero según ellos. Según ellos. Según su actitud era porque Nicodemo entra en un diálogo con él allá en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y cuando Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento, ¿sabe? Nicodemo tiene lo que ellos idolatraban, que es la ley. ¿Sabe? Entonces, Nicodemo, y hay personas que han planteado que Nicodemo no sabía, no entendía de lo que estaba hablando cuando le dijo habló del nuevo nacimiento, y no, Nicodemo sabía. Lo que Nicodemo rechazaba era que hubiera algo más poderoso que la ley, porque la ley no te hacía nacer de nuevo. No. O sea, el hombre permanecía con su manera de ser. Tú conoces la ley y tú sigues siendo el mismo, por eso es que existe un sacrificio todos los años, porque tú conociendo la ley de la A a la Z, tú seguías siendo el mismo hombre, del mismo carácter. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, le está diciendo a Jesús, que hay algo
que puede hacer un hombre cambiar así. Y entonces le dice, ¿puede un hombre, mira la difícil que se la pone, puede un hombre después de viejo volver al vientre de volver su al madre? vientre de su madre? Así de difícil se la puso. Y Jesús le dijo, bueno, si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. En este primer tema, estamos subrayando la palabra bíblica como el referente universal para cualquier profecía, ¿verdad? En el capítulo que el hermano Talidón leyó, ¿verdad? En segunda de Pedro 1, él leyó el 19, pero el versículo 20 y 21 son poderosos para establecer lo que estamos llevando en este momento. Y lee de la siguiente manera. Dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? De aquí parten del no entendimiento, no aplicación de esta lectura, salen las falsas doctrinas, salen ideas inconclusas, personas que interpretan a su parecer, ¿verdad? Hacen una exégesis de cualquier parte de la palabra y introducen la idea que ellos quieran introducir, traen profecías, ¿verdad? De parte de Dios y utilizando la palabra de Dios para soportarla, y traen ideas de ellos mismos. Miren cuán poderoso en términos proféticos es la palabra, que nosotros mismos, cuando en el momento de nosotros expresarnos, nosotros podemos hablar con una persona, y hablando de una persona, nosotros les podemos decir a esa persona, iniciarle diciéndole que deseamos lo mejor para ellos. Y le comentaba a una persona, bueno, Tali, yo espero que te vaya bien el día de hoy y que las cosas que tú quieres te pasen cosas mejores. Eso es de mi parte, ¿verdad? Pero yo voy a la palabra, ¿verdad? Y en la palabra dice, por aquí lo tengo, en Efesios 3:20, ¿verdad? Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Dice en la palabra misma. Entonces, cuando yo voy donde Tali y digo, Tali, mucho más abundantemente de lo que tú pides o esperas, Dios quiere hacer en tu vida. Y así lo dice en Efesios 3:20. ¿Sabes? Es un poder adicional que la palabra de uno está llevando, porque es la palabra de Dios, ¿sabes? Y es el poder que el Espíritu Santo carga en esa palabra, ¿verdad? Y el conocimiento de ella nos da acceso a ella, y el desconocimiento de ella nos impide vivir una vida en excelencia con el Señor. Hermana, que en ese punto, ¿cómo usted puede ver una diferencia, ¿verdad? Que lo que puede traer la diferencia de uno citar la palabra o hablarla a través de la palabra, o haciendo referencia a ella. O sea, lo importante es, yo puedo hacer referencia a la palabra por medio de citarla, ¿verdad? Porque es que la palabra, algo que te iba a comentar hace un ratito, no sé si con esto contesto tu pregunta. Sí. La Biblia dice que así es la palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén. Esa palabra es tan poderosa, o sea, que es enviada por el mismo Dios. Lo único que lo hace, o sea, por la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? A los profetas y a nosotros. Y esa palabra es algo tremendo. Y no solamente lo que hemos entendido de la palabra se sigue revelando, porque la palabra es viva y eficaz. Y entonces, como está viva, es como le decía el Señor, ¿verdad? A Nicodemo, pues que tienes que nacer del agua y del espíritu. La palabra es algo que continúa fluyendo, y aunque la revelación ya está ahí, Dios te va mostrando, ¿verdad? Y tú de momento dices, contra, yo no había entendido esto, yo no lo había visto desde esta perspectiva. Fíjate, porque es que esa palabra es viva. Exacto. ¿Entiendes? Y no la podemos controlar. Yo siempre digo que la palabra por más que la estudie, yo no la puedo controlar, no la puedo dominar, no la puedo conocer en su completa extensión, porque es que esto es algo divino. Esta palabra, bueno, cuando dice la Biblia que Cristo era el verbo,
Esta palabra es Dios. O sea, en su uso, ¿verdad? En su uso es Dios mismo. Amén. Cristo es la palabra, es el verbo. Y entonces, pues esa palabra yo no la puedo manejar como yo quisiera. Es algo tan... Por eso es que nosotros nos decimos, Dios te bendiga. O sea, porque es algo... Nosotros hablamos con la palabra. El cristiano evangélico que conoce, que ha estudiado Amén. la palabra, Sí. utiliza la palabra. Amén. Porque esa palabra tiene poder para, ¿verdad? Para liberar, para sanar, para levantar muertos, Eso es lo que creemos. para convertir. Esa palabra es la que convierte. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Pues esa palabra es cuando tú la recibes, ¿verdad? Que tienes la actitud, como hablábamos ahorita, correcta. Pues esa palabra te convierte, te impacta de una forma. Es que esto es una cosa espectacular. Sí, sí. O sea, hablar de la palabra de Dios es algo tan hermoso. Aleluya. Es algo bello. Sí, o sea, en Primera de Pedro capítulo 1, el verso 10, lee así: Ajá. los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Desde la primera letra que se escribe de la Biblia, el Espíritu Santo está dirigiendo. ¿Sabe? Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de una producción y participación del Espíritu Santo en el escritor en todo momento. Ocurre un evento Exacto. aquí y el Espíritu Santo le dice al profeta o al escritor: escribe eso, escribe lo que ves. Y él lo escribe el Santo, evento, santo, ¿sabes? Hubo momentos en que el escritor en los Salmos estaba sufriendo en su corazón, tenía un dolor, y el Espíritu Santo le dice: escribe tu dolor. Y él comienza a escribir su composición, ¿verdad? Porque es una canción, y escribe ese ¿verdad? Lo que se llama el Salmo, tiene un nombre así, que son como de que piden juicio, ¿verdad? Porque está herido. Exacto. Y hay salmos así, cuando uno viene a ver, está escribiendo su dolor, Sí. pero de momento empieza a escribir la medicina a ese dolor, ¿verdad? Y entonces hay un salmo que a mí me encanta, que ahorita dije que no usaba esa palabra, mire, lo usé, pero a mí me fascina, que es cuando David dice: no odio Dios a los que se oponen a ti, ¿verdad? Pero de momento como que pega freno y dice: enséñame mis mejores ocultos. Porque cuando de momento David está en una posición de juzgar a los que no se le sirven a Dios como él, pero ahí como que se recuerda de su delito, ¿verdad? Y entonces ahí pega freno, ¿verdad? Y ahí está la participación del Espíritu Santo Qué lindo, dando rienda suelta a lo que el salmista está escribiendo, ¿verdad? Pero ahí trae la medicina también a su Amén. dolor. Qué lindo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, el Espíritu Santo está participando y pone en nuestro corazón, y el Señor Jesús le dijo a los discípulos: Él le va a decir a ustedes lo que hayan de decir, ¿verdad? Pero ¿de qué le va a dar a ellos para que vayan a decir? De lo que ya está escrito. Porque también el Señor Jesús le dijo: Él os recordará las palabras que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para predicar, Señor. para enseñar, para Sí, Señor. redarguir. Sí, Es lo Señor. que va a usar. El Espíritu Santo no va a traer un tema nuevo, no va a traer una doctrina nueva, no va a traer una enseñanza nueva. Si uno siente que un espíritu le está trayendo algo que no es el Espíritu Santo, es otro. El mismo Pablo en Gálatas le dice: mira, si yo o un ángel o Así cualquiera mismo. viene a traerte otra doctrina que no sea esta, Otro sea evangelio, anatema. otro evangelio. Otro evangelio no, que sea Exactamente, anatema. sí. O sea, el Espíritu Santo lo que va a usar es la escritura ya Claro, revelada claro. para redarguir, para enseñar, pero
como Él le inspiró y como Él está participando, es poderosa para convencer al hombre. Oh, santo. Y claro, hay personas que la rechazan hay personas que aman su pecado, que aman su condición, tanto y tanto y tanto, que de eso también le habla Jesús a Nicodemo, que cuando le dice en el verso 19, creo que es del capítulo 3, que le dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿verdad? Y entonces en la oscuridad donde estaban podían llevarla más cómoda, ¿verdad? De una manera más cómoda. Entonces, no es que la persona no cree cuando se le habla la palabra, es que no quiere. No quiere. Exactamente. Eso es así. Sí. Entonces, ¿qué hace? Contigo. La ataca. Sí. Para defender su oscuridad. Sí. Para Los doctores de la ley no tenían excusa porque tuvieron a Cristo mismo, el maestro, enseñándole la palabra y ellos rebatiendo. Sí, sí. Y creo que Esteban es cuando en esa disertación que le costó la vida, le dice, vosotros como vuestros padres rechazaron, ¿verdad? Y mataron a los profetas. Y así también hicieron con el Señor Jesús. La gente puede tergiversar la palabra porque tú ves todas estas falsas doctrinas que siguen surgiendo. Es una tergiversación de la palabra. Exactamente. ¿Ves? Como hizo Satanás con Cristo cuando lo tentó en Mateo 4. ¿Qué le dijo? Mira, la Biblia, la palabra dice tal cosa, tírate. Porque la Biblia dice que sus ángeles mandará, tergiversando la palabra, ¿ves? Interpretándola a su comodidad. O sea que es que la palabra hay que dejarse dirigir por el Espíritu. Sin el Espíritu no podemos entender esa palabra. Sí. Ese celular es pentecostal. Profeta. Quería participar. Aleluya. En la discusión, ¿verdad? En la discusión que se da entre Jesús y Satanás, ¿verdad? El arma que quiso utilizar Satanás contra Jesús fue la palabra. A él mismo, porque él sabe lo que carga aquí. ¿Sabe? De hecho, sí. él sabe que Dios mismo en su poder, él mismo dijo, esto soy yo. Y él no va a salirse de esa estructura. Pero por la misma palabra, Jesucristo lo venció. ¿Sabe? Usando la palabra. Si nosotros ahora mismo estamos hablando con usted sobre la profecía, tenemos que establecer que la palabra es nuestro referente. ¿Por qué? Porque si yo le cito a usted algo de la palabra, pero usted no cree en la palabra, pues entonces no podemos establecer una comunicación, ¿verdad? Con una base que nos afirme. O sea, si creemos todo en la palabra, entonces podemos basarnos en ella para establecer o no establecer las cosas, ¿verdad? Y como hemos estado trayendo, las falsas doctrinas salen de la falsa interpretación de la palabra, del no referirse a ella, ¿verdad? De manera consciente y de manera exegética, ¿verdad? Y esto es lo primero que queremos establecer, ¿verdad? Para poder entrar en los próximos subtemas, ¿verdad? Que primero nos cogió un poquito más de la cuenta. Es que está chévere. Es que esto es lindo. Si a usted le gusta ya, aquí y a mí, entre ellos, pues me gusta más todavía. Aleluya. Sí. Pero quería aclarar algo, traer un punto adicional como una cherry a lo que se dijo. Mira, las estrategias de Satanás no cambian, se reciclan. A veces pensamos, mira, esto nuevo que salió, pero cuando buscamos en la historia, ya han habido movimientos con eso, con esas propuestas. Sí. Lo que hizo Satanás con Jesús fue lo mismo que hizo con Eva. Tratar de sembrar duda a lo que ya Dios había dicho. O sea, Dios habló con Eva, habló con Adán y le estableció unos parámetros. ¿Y qué fue lo que le dio? Con que Dios dijo. Ok, Jesús está en el Jordán y es bautizado por Juan. Cuando sube del agua, escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. 40 días después, está en el desierto y Satanás lo visita. Y lo primero que le dice es, si eres hijo de Dios. Duda. Sí, eso que tú escuchaste hace 40 días, si es verdad, haz esto, pruébalo. Y Jesús le dijo, en el bautismo. En el bautismo. Sí, pero
en el bautismo, que Dios le dijo, él "Este es mi escuchó hijo amado, en en quien tengo presencia". 40 días después, Exacto. Ajá. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, Exactamente. que fue lo que él escuchó Exactamente. del Padre, Exacto. Eso hace. este es mi hijo amado. Si eso es verdad, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, "No, mira, llevo 40 días aquí. Y esa palabra que escuché hace 40 días. Por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra Que sale de la boca de que sale de la boca de Dios. Esa palabra que yo escuché hace 40 días me tiene fuerte y vigoroso. Amén. Qué lindo. Yo no tengo que probarte nada. Así mismo. Yo creo lo que escuché. Exactamente. Lo que escuché, él me lo dijo, papá. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios, mira, eso me ha sustentado a mí estos 40 días. Amén. Entonces, esa escena se va a repetir muchas veces y se ha repetido millones de veces en cada creyente. Amén. Esa palabra que tú escuchaste de Dios, no, esa palabra nunca va a ser echada por tierra. Satanás va a tratar de poner duda en la palabra que Dios te dio, Vilma. Satanás va a tratar de poner duda en la palabra que Dios te dio, Edward. Y Satanás va a tratar de poner duda en la palabra que tú has escuchado de Dios. Y Satanás va a tratar de poner duda, si esta es la primera vez que tú escuchas palabra de Dios, Satanás va a tratar de poner duda en esta palabra que tú estás escuchando. Ese es su sistema, así es él. Pero la Biblia dice de él que es mentiroso y padre de mentira. Así es. Y la Biblia es la profecía perfecta. En ella podemos confiar. Aleluya. Amén, Ahora, amén. Gloria a Dios. amén. Sí, sí. Pero nos vamos a buscar un lío con el productor. Porque yo creo que estamos Aleluya. entrando ya. Gloria a Dios. Estamos entrando en el próximo, en el segundo capítulo, ¿verdad? Y gloria a Dios porque ha sido hermoso, de verdad. Espero que ustedes se están gozando, ¿verdad? Y estamos estableciendo que lejos, cualquier interpretación, lejos de lo que dice la palabra, primero hay que saber la palabra, hay que conocerla, hay que hacer el estudio de ella como cristiano, y segundo, establecer y pasar por este filtro cualquier cosa que se nos diga de parte del Señor, ¿verdad? Muchas veces se usa esa muletilla, ¿verdad? De Dios te dice, y verdaderamente los profetas hablan en la Escritura, ¿verdad? Vemos en Ezequiel 38, ¿verdad? En la profecía, y Dios dijo, ¿verdad? Y Dios te dice, porque es de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, pues en términos de engaño, vienen personas a hablarnos usando esta misma frase, ¿verdad? De Dios Sí, te señor. dice, Sí, y entonces hay que ser sabio. En mi experiencia personal, he sido en un momento dado en mi juventud, fui hasta marcado, ¿verdad? En la congregación, un profeta de afuera vino y me llamó al frente, tú sabes, y uno está en esos tiempos de oración buscando del Señor, buscando el rostro del Señor, y de momento viene esta persona, te llama al frente y lo que te da son 3 patas terribles en el nombre del Señor, ¿verdad? Y entra básicamente pone a uno como si uno fuera un inconverso. Te maltrató. Me maltrató. Y la verdad es que en ese momento con el Señor, yo comprendí pues que la persona se había equivocado. Realmente más me lastimó el no ser protegido por los líderes. Tú sabes, el no ver una acción, ¿verdad? Que me dijera, mira, tranquilo, Edward, sabemos quién tú eres, tú sabes. Y eso, pues no recibir eso me hizo en un momento dado, pues aguantarme de, tú sabes, espérate, sabes, no sé, tienen una mala perspectiva, tú sabes, no me protegieron. Sí. Y fue un momento, y la verdad es, y es necesario conocer la palabra, tener la autoridad del Señor, reconocer los espíritus, ¿verdad? Pero son cosas que te pasaron a ti, discernirlos. le han pasado a millones pasado, de personas, eso es. y pasaron en A las mí también me escrituras. han Y pasaron dado la mala- escritura. me han dado- No, y en las escrituras han venido con profecías dulces, Exacto.
tremendas, lindas, y también han venido personas con profecías, ¿sabes? Falsas profecías. Bueno, acuérdate aquel profeta que se enfrentó a Jeremías, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Si estuviera el pastor se acordaría. Sí. Yo creo que yo cogí notas aquí. Y Jeremías traía una palabra dura, porque Dios también habla por palabras duras. Eso es así, ¿verdad? Y entonces aquel profeta era de agua dulce, como estaba diciendo Tali. Era de agua dulce, y ese profeta pues trató de ponerlo todo bonito, como está sucediendo ahora, Edward y Tali, porque ustedes saben que eso se está dando mucho en las iglesias, incluso iglesias que se llaman cristianas, donde todo va a estar bien. Y a veces la profecía, Dios te trae una profecía de prosperidad. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. ¿Verdad? Si tú no prosperas en el Señor, con tu experiencia en Dios, no creces, no vas a tener. Y a veces la prosperidad no solamente es metálica. Exactamente. La prosperidad puede ser un crecimiento de Dios que duele. Los crecimientos en Dios duelen. Amén. A veces tú estás pasando por una gran prueba y eso es una prosperidad de parte de Dios, porque tú estás creciendo en Dios. Pero eso siempre lo va a haber, o sea, siempre va a haber este profeta. Jeremías se le enfrentó, tú sabes, porque él quería. Pero yo te entiendo, porque así como tú, hay jóvenes que están esperando una palabra de Dios, y entonces lo que viene es una palabra que tu espíritu sabe, discierne que no. Porque la Biblia dice que Él le ha dado a la iglesia el poder, ¿verdad?, de discernir esa palabra. Nosotros tenemos ese poder mientras somos iglesia. Mientras somos iglesia, nosotros vamos a discernir que esa palabra que te dio el profeta es de Dios o no es de Dios. Hace poco, antes de que mi esposo muriera, yo tuve una experiencia con una persona que se llamó profeta, que como 2 semanas antes que mi esposo muriera, dijo que mi esposo iba a durar. Y es una persona que se la consideran profeta, ¿verdad? Yo sabía que esa palabra no era de Dios. Mi esposo sabía que esa palabra no era de Dios. O sea, es que tú lo sabes, tú lo discernes en la medida que tú buscas a Dios, ¿verdad? Tú y yo buscamos de Dios. Pero la iglesia tiene que cuidar. Ahora, la iglesia no puede permitir que escasee la voz de la profecía. Ese es el punto. Eso es una cosa que la Biblia lo dice. Estas falsas palabras, falsas profecías, no pueden inhabilitar el poder profético dentro de la iglesia. O sea, que si alguien está profetizando incorrectamente o usando esta frase, ¿verdad?, de poder a través de la palabra, mira, el que alguien lo haga mal no significa que no se pueden usar. Hay que escucharlo. La verdad es que la verdad es que Dios habla. Correcto. Por las personas que lo siguen a él. Mira, yo me Dios formé, como yo les he dicho a ustedes, en la iglesia de Torres Ortega. Primero Torres fue mi pastor, luego fue Iris Nané mi pastora. Y en la iglesia siempre, tanto en el tiempo de Torres como en la época de Iris Nané, siempre había espacio para la profecía. La iglesia escuchaba. El pastor siempre nos enseñó es que la iglesia escuchara si se levantaba una voz profética. Y tú vas a darte cuenta si la voz es de Dios o no es de Dios. Sobre todo si se cumple, ¿verdad? Si se cumple. Además, como decía Marcelino Lamboy, el viejo profeta, hay un librito, el fundador de esta iglesia, que él decía que había un librito que se llamaba El Mensaje y el Mensajero. ¿Quién es el que está dando ese mensaje? Es un hombre que tiene fruto de parte de Dios. Pues lo podemos escuchar. Si no, pues también lo escuchamos, pero sabemos, vamos a discernir como iglesia si es o no es. Creo que Florentino Santana, que tenía un libro que se llamaba Ojalá y fuesen profetas. Lo que estábamos hablando ahorita, sí. Entonces, en Jeremías, en el capítulo 14, dice, me dijo entonces Jehová falsamente, capítulo 14, verso 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Qué lindo. A ver, que sí, desde siempre, los han habido. Yo recuerdo en el libro de Reyes,
esa controversia que hay con Micaías cuando Josafat visita a Acab, que son se están emparentados que creo que Josafat se casó con la hermana de Acab, y entonces acá los profetas le decían a Acab, uno se hizo unos cuernos, un sombrero con unos cuernos, y dice, así acordearás a los sirios y eso. Entonces Josafat como que no estaba muy a gusto con el ambiente. Discernía. Tú no tienes otro profeta por aquí, yo tengo uno, pero siempre me profetiza mal. Aleluya, imagínate si le da un impío. Y era Micaías. Entonces, para esa época que estaba Eliseo y estaba Elías, y Dios usó a Micaías, ¿sabes? Porque Dios usa al que Dios usa. Dios no tiene, sí, Dios usa al que Dios usa. Y Micaías le trae una profecía que fue de Dios, y de hecho le profetizó de Jota, y fue derrotado y murió en ese encuentro el rey Acab. Y eso, wow. O sea que esos encuentros con los falsos profetas siempre han estado. La palabra es la que toda profecía tiene que ser filtrada por la palabra. ¿Sabes? Dios no rompe matrimonio, mira. Así mismo. Dios no manda a pecar a nadie para el mundo. Correcto. O sea, cuando las profecías te alejan, porque en Deuteronomio 13, hombre, mira, me pasó lo que el pastor me acordé de algo. Deuteronomio 13 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, aquí se cumple, dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y silbámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Aunque se cumpla. Aunque si lo que te dice se da, pero lo que se da te aparta de Dios, no es de Dios. O sea, es un adivino, la pegó. La pegó, pero me aparta de Dios. No hay que buscar más nada. El viejo profeta, ¿te acuerdas? En el libro de Jueces. En el libro de Jueces. El viejo profeta estaba siendo usado para probar al profeta joven. Al profeta joven. Sí. A ver, es que esta cuestión de la profecía no es fácil. Por eso, estos son aguas profundas. Por eso es que a mí una vez, no recuerdo quién, me habló acerca, nos trajo una enseñanza, y lo que nos trajo como analogía fue el Tesoro de los Estados Unidos, cómo entrenaba a las personas que trabajaban con los billetes. Dice que no le enseñan billetes falsos, solamente le enseñan los billetes buenos. Y tú te aprendes bien el billete bueno, porque que cuando tú te aprendes bien el billete bueno, de ver el falso lo detestas. Correcto. Por eso nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cuando tú te familiarizas con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tú tienes una relación con Él, tú detestas lo falso. Rápido. O sea, lo falso te huele a azufre seguida. Sí. O sea, no hay que ser es bueno estudiar, es bueno prepararse, claro, y todo eso, pero nada puede sustituir tu relación con la palabra. Amén. Eso es correcto. Sí. Porque, ¿sabes? Si yo voy a la universidad, ¿sabes? Uno se prepara y uno compra un libro, pero en el libro uno va a leer lo que Dios le dijo al escritor de ese libro. Tú no puedes sustituir eso por lo que Dios te diga a ti en su palabra. O sea, tú no puedes sustituir tu tiempo con la palabra, con la profética, con la profecía más segura. Tu tiempo y tu relación con esa profecía no puede sustituirse por ¿sabes? Sí, uno se prepara, sí, uno compra libros, porque hay gente que Dios usa. Sí, sí. Yo, mira, ahorita traje lo de Elvis Carballosa, que claro, ese es un tremendo, un maestro. En el área de escatología, sí, espectacular. Sí, pero yo no puedo depender solamente de eso, sin tener yo mi relación con la palabra. Claro. Porque Dios le habla a él, pero Dios me quiere hablar a mí también. Claro. Amén. Y entonces, de ahí cuando uno escucha algo que uno dice, cuando yo lo escuché lo que él dijo, me llamó la atención, y yo dije, eso me hace sentido. Está
o sea, me sentí cómodo. Va con la palabra. Va con la palabra. No se sale de ahí. Sí. Pero si él dice que eso quiere decir otra cosa. Y eso nos pasa cuando estamos bien con Dios, porque si estamos en mente de error, nos fuimos por la guinda, como decimos Sí. aquí en Puerto Rico. Sí. O sea, si ya una persona quiso escuchar el error, por ahí se fue y va a escuchar cualquier error. Que lo Ese lleve es el a peligro. satisfacer su deseo. Exactamente. Su deseo, porque es así. ¿Sabes? Si lo que dice es, no, mira, que a veces hay interpretaciones así, ¿verdad? Que hablan del vino, que dice, no, Jesús bebía vino y Jesús, Ajá. y eso andaba, baile, varas y botellas. Pues si uno lo que quiere es eso, uno pues, compra esa interpretación Seguro. y por ahí se va a fiestar, ¿sabes? Exacto. A vivir una vida de desorden. Porque como la Biblia va a decirme a mí en muchas ocasiones que me abstenga de vino, donde, ¿sabes? Hay disolución, que no me embriague, que sea sobrio. Entonces, por otro lado, me va a decir que me embriague, que sí, que, ¿sabes? La Biblia no se No contradice. tiene dos, no tiene dos. No. Amén, amén. La palabra profética perfecta es la palabra que tenemos. La palabra de Dios es la palabra profética perfecta. Hemos entrado ya en el segundo tema, ¿verdad? Dentro de los temas que hemos entrado, ¿verdad? Y más o menos dando un brief sobre este segundo tema, ¿verdad? Que para terminar en el día de hoy, presentamos a la primera persona que se llama profeta en la palabra, ¿verdad? Y de hecho es un rey que lo llama profeta, que no necesariamente era una persona Exacto. del pueblo de Dios, porque todavía el pueblo de Dios no estaba establecido. Ajá. Y fue Abraham, ¿verdad? Que un Ajá. rey Sí, lo señor. llamó profeta, acabándolo Abraham de engañar a él, porque a Abraham le había dicho que la mujer que tenía, ¿verdad? Estamos en Génesis, ¿verdad? Era su hermana, que no era su esposa, aunque realmente también era su hermana, ¿verdad? Pero entonces Dios se le revela a esta persona y le dice, no te acuestes con ella porque esta persona es un profeta, ¿verdad? Y él, por temor, ¿verdad? Que era un hombre de Dios y las cosas que esto podía traer para él, se reúne con Abraham y le dice, tú eres profeta, ¿sabes? ¿Y por qué se le dice que Abraham era profeta? Porque él establece que Abraham era una persona que se relacionaba con Dios. Tú sabes, la primera descripción de un profeta es una persona que tiene una relación con Dios. Y así mismo vemos cómo desde Abraham viene Moisés, que tiene esta comunicación con Dios, y a través de esta comunicación con Dios muestra, a través de lo que Dios le dice, hace cosas grandes, ¿verdad? Yendo al pueblo de Egipto, sacando el pueblo, establece... Tengo una definición de profeta Ujú. que dice el término hebreo navi, que es profeta, de Eso. una raíz o etimología que quiere decir anunciar o proclamar. En varios pasajes de la Biblia se le llama al profeta vidente. En primera de Samuel 9:9. Exacto. Entonces, también más por acá, profecía del hebreo masá, que es sentencia, es dictamen. También nebuá, que es predicción oral o escrita, del verbo nava, que es profetizar. Ya eso es en griego, que profetizar es profetes, que es predecir, ¿verdad? Ante o enfrente a alguien superior. Del griego femi, que sería hablar en nombre de alguien o hablar de antemano, ¿verdad? Claro, la profecía Correcto. no siempre va a ser una predicción del futuro. La Exactamente. profecía es una enseñanza, Muy bien. es un llamado a corregir, Muy bien. ¿sabe? Tiene su uso. Sí, sí. Eh, Eso es lo que en el periodo bíblico, ¿verdad? Partiendo en el Antiguo Testamento, primero vemos esta primera etapa, ¿verdad? Que corre desde Abraham hasta Moisés, Aarón, ¿verdad? Y luego vemos una segunda etapa donde se establece un oficio profético con Samuel,
¿verdad? Y se comienzan a establecer una escuela para profetas, Ujú. ¿verdad? Pero perdóname, porque aquí tengo que incluir esto. María, la Biblia la menciona como profetisa. Sí, sí, no. Porque que eso es otra cosa que la Biblia, la Biblia nos dice a nosotros. La hermana de Moisés. La hermana de Moisés, María, la hermana de Moisés, Claro. era profetisa. Y Débora, en el libro de los jueces, era profetisa y fue juez y líder de Israel. Ya O sea, era la que sí. Pero que cuando nosotros vemos en la iglesia de hoy en día, como que hablábamos de eso ahorita, por eso invitamos a Vilma, porque Vilma representa, ¿verdad? Y nos da a nosotros ese vínculo, ¿verdad? O sea, la Biblia nos saca de lejos. No sé cómo alguien ni por qué de algún momento, en algún momento de la historia, no sé por qué, porque la Biblia o sea, no nos da pie para eso, pues boicotea el ministerio de la mujer como profeta, como maestra, porque en la Biblia no es así. A ver, la Biblia Desde el no es Antiguo así. Testamento. Desde el Antiguo Testamento. O sea, A la soltá, como decimos nosotros. desde el saque. Desde el saque, la mujer se presenta como profetisa. Sí. Exactamente. Y entonces, Hulda, la consulta del rey. ¿Sabes? Ahí no es una, porque hay alguien puede decir de esto bien escolar. No, pero con un texto yo no puedo traer. No, pues no es un texto. Es un proceder de Dios. ¿Ves? Es una manera de Dios trabajar, enseñar. Y en Gálatas, Pablo le pone la cherry. Pablo dice, porque en el Señor no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Así mismo. Sí, sí. En el Señor somos uno. Esa es la cherry del país este. Aleluya. Luego en esta tercera etapa, vemos entonces ya para el siglo 6, 7 antes de Cristo, estos libros proféticos, estos profetas que salen, donde tenemos los profetas mayores, profetas menores, gente que profetizó para siglos después, para cientos y para siglos después, sobre lo que iba a pasar con el mundo en general y con el pueblo de Dios, ¿verdad? En todos ellos no es exclusivo la manera de Dios operar de una manera, ¿verdad? Dios opera de todas las maneras. La profecía es utilizada para enseñar, como la descripción que la Biblia la dice, para decirnos hacia dónde vamos, para recordarnos de dónde venimos, para crecimiento de nosotros, porque cuando algo te hace recordar tu pasado para destrucción, también tienes que descartarlo. Cuando algo te hace recordar tu pasado para agradecerle a Dios y para crecer, y para mantenerte firme y para saber que tienes que depender de esto para seguir, sí, eso es de Dios, ¿verdad? Y básicamente esta es la importancia a través del Antiguo Testamento que vemos hasta entonces la llegada del cumplimiento en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues obviamente, ¿sabe? La profecía comienza con una relación con Dios. El Espíritu Santo es esa relación con Dios perfecta. La palabra fue desarrollada y llevada a estos hombres por el Espíritu de Dios. Que se levantaba alguien por el Espíritu de Dios a decir una palabra. Se levantaba alguien por el Espíritu de Dios llevado a hacer tal y cual cosa. Y en este tiempo el Espíritu de Dios es Dios que habita en nosotros. Amén. Y eso nos dice, esto es mío, esto no es mío. O lleva esta palabra o no lleves esto. Correcto. Porque yo creo que es mucho más difícil interpretar el no lleves esto o no hagas esto que el haz esto. Lo que pasa es que eso va a surgir de acuerdo al grado de relación que uno tenga. Amén. Porque el Espíritu Santo, que fue la pregunta que me hizo Ani aquella vez, que me hizo Kevin aquella vez, que yo te dije que no contesté, y Ani me dijo, no la contestaste, y yo dije, sí la contesté, pero lo cierto es que no la contesté. El Espíritu Santo no se va a apoderar de nadie. De nadie. No. Amén. Nunca. Amén. Eso no pasa. Los demonios sí. Los demonios poseen a las personas. Así mismo. Y los controlan. Sí. Y los convierten en esclavos. Porque la persona se deja. Sí. No, le abre la puerta. Le abre la puerta. Le abre la puerta. Uno Sí. tiene que abrir la puerta, pero el Sí. Espíritu Santo uno le abre la puerta y él entra
como un caballero. Así El mismo. Espíritu Santo Correcto. nos redarguye, nos invita siempre. Tan hermoso. Nunca nos va a obligar a hacer algo fuera de nuestra voluntad. Y cuando nos pide algo y no lo hacemos, se entristece. Ujú. Y se entristece, se contrista, dice la Biblia, y se apaga. Hay una porción en la palabra que dice, porque Pablo dice, creo que en Primera de Tesalonicenses o en Segunda, dice, no apaguéis el espíritu. sí, O sea, ya cuando lo apagaste, a Dios luz que te apagaste. ujú, A ver. Y eso es un proseguir en una resistencia al Espíritu Santo. Primero lo entristecemos, después lo apagamos. pero también hay una porción en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se os volverá enemigo. Eso está en el Antiguo Testamento, tengo que buscar la porción. O sea, aunque el Espíritu Santo es como tú dices, pero el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y cuando la persona se levanta contra Dios, va a tener de frente al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo, o sea, es como tú dices, es un caballero, es Dios, porque Dios es así. Pero también Amén. El Espíritu Santo pelea, ¿sabes? No, Jesús le advirtió cuando, porque Jesús, su ministerio fue en el poder del Espíritu Santo. Sí, sí. Entonces, cuando los fariseos lo acusan de echar fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, la advertencia que hace Jesús es correcto. Cualquier palabra tú puedes decir contra el Hijo o contra el Padre, te podrá ser perdonada, pero no te metas con el Espíritu Santo. No te metas con el Espíritu Ni Santo. en este siglo ni en el venidero. Ni en el venidero, nunca vas a ser salvo. No. Amén. El Espíritu da para el Qué hermano. lindo eso. Gloria a Dios, hermano, esto está buenísimo. Tremendo. Aleluya. Pero hay que dar material para la próxima. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esperamos cualquier duda, ¿verdad? Que surja, igualmente la pueden escribir en a través de las redes, ¿verdad? Y tenemos acceso a ella, ¿verdad? Y se le puede contestar por ahí mismo. Siempre leemos, ¿verdad? Los mensajes que se den ahí en la semana. Vamos con este punto, ¿verdad? Vamos a dar por terminada la charla en el día de hoy para entonces continuarla este próximo sábado. Hermana, si nos puede llevar en oración. Amén, y despide. Amén, y oramos por las personas que están con nosotros. Padre, te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos ha edificado a todos, de esta conversación tan hermosa que hemos tenido sobre tu palabra y sobre estos temas tan lindos. En esta hora te presentamos a todos los que nos están escuchando. No conocemos las situaciones por las cuales ellos están pasando, enfermedad, situaciones difíciles con la familia, Señor, escasez. Padre, tantas situaciones que se nos presentan a diario. Enviamos esta palabra que hemos dicho que no vuelve atrás vacía. La enviamos para que cada persona que está escuchando este programa sea receptor de esta palabra hermosa que hemos comentado aquí, que hemos trabajado aquí. Padre, y que esa palabra sea sanando, edificando, consolando, levantando y bendiciendo, Padre. En el nombre bendito de Jesús, cualquier persona que esté enfermo, enviamos esta palabra. Que esta palabra sea sanando, Señor. Cualquier persona que esté deprimida, triste, abatida, Señor, que esta palabra sea consolando, Señor, y que sea buenas nuevas para cada una de las personas que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí este programa, ¿verdad? Mañana, martes, en el culto se transmite, el culto presencial a las 7:30. Luego el miércoles, no olvides nuestro altar de oración a las 7:30. El jueves no se transmite, el culto de oración es presencial. Los jóvenes se reúnen en el anexo que ellos tienen, ¿verdad? Y tienen un programa pues, dedicado a los jóvenes. Y también el martes se reúnen las misiones, las jovencitas y los Joya Rangers. El viernes en la escuela bíblica del niño, en el anexo, en la iglesia del niño, y traiga a sus niños, porque yo soy producto de una enseñanza desde la niñez y también Edward. Y la Biblia dice, pues, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es importante, y más en estos tiempos, cuando los niños nuestros están enfrentando tantas doctrinas de rol que a veces hasta en la escuela
hay gente perversa, ¿verdad? Que las enseña. El sábado hay un programa similar a esto, una enseñanza, ¿verdad? Una palabra de Dios. Y el domingo a las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, que se hablan de todas estas cosas, visítenos y así lo comprobará, ¿verdad? Y a las 10:30 de la mañana, nuestro culto mayor de adoración. Hasta entonces, bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno. Y la iglesia está en victoria.